los estudiantes, voy a hablarles de la parte inicial del curso de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí tenemos la definición. Se dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene la derivada de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Esta es una definición muy general, pero inicialmente solamente se estudian una sola variable dependiente de una sola variable independiente. Entonces aquí veamos la ecuación donde intervienen derivadas, ¿sí? De modo que y va a ser la variable dependiente y depende de la otra que se involucra, que es x. Entonces y va a ser la variable importante o la variable dependiente. En este segundo ejemplo tenemos derivada de x con respecto a t, derivada de y con respecto a t, o sea que x va a depender de t y y va a depender de t. En esta ecuación diferencial se involucran dos variables dependientes, ¿sí? Que es x y que es y. Acá tenemos la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t más y. Entonces la variable dependiente sería y, que depende de t. ¿Sí? Importante identificar dos cosas, el orden y la linealidad. Entonces, el orden representa la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. Y se dice que es lineal si y' segunda o la enésima derivada se presentan como combinaciones aditivas. Esto aplica donde y sea la variable dependiente. Entonces, cuando y es la variable dependiente, si aparece y o y' segunda o la enésima derivada, tienen que aparecer como combinaciones aditivas y en ese caso se dice que es lineal. Bueno, en este ejemplo tenemos 2y', entonces teníamos que y es la variable dependiente y depende de x. Entonces y es la variable dependiente. El orden, entonces aquí podremos decir que el orden es 1 porque aparece la primera derivada. Y la linealidad. Entonces, ¿es lineal o no? Sí es lineal porque la derivada aparece multiplicando con un número, no tiene problema. Y la función y aparece multiplicando con un número. Entonces, linealidad, sí. En el segundo ejemplo, entonces tenemos la derivada de x, o sea que x es la variable dependiente que depende de t. Entonces veamos, fijémonos en x, que es la variable dependiente. Entonces aparece la segunda derivada, la mayor, entonces sería orden 2. Linealidad. Entonces veamos la linealidad. Entonces en la x acá no tiene problema la segunda derivada, pero aquí sí. Porque esta variable, la variable dependiente, no puede, tiene que aparecer solita, así como aparecen acá. Entonces linealidad no. En este tercer ejemplo tenemos la segunda derivada de y con respecto a t, entonces la variable dependiente es y y depende de t. Esta es mi variable, nos vamos a fijar en y. Aquí aparece la segunda derivada, bueno, no hay problema, entonces el orden va a ser 2. Y la linealidad resulta que no, linealidad, entonces no, porque aquí aparece multiplicando la variable dependiente y por una derivada. Y esto hace que no sea lineal. Tengo por acá otros ejemplos, entonces 2x segunda, entonces x es la variable dependiente que depende de t. Entonces nos vamos a fijar en x. Entonces el orden para x sería la segunda derivada, porque aquí está la segunda derivada, entonces el orden 2 y linealidad. Vemos que aquí no tiene problema, 5x' no tiene problema, pero aquí sí, porque ese x cuadrado hace que no sea lineal. Aquí podríamos ver que x al cuadrado es x por x, entonces aparece la multiplicación. En este otro ejemplo, 4y', entonces y va a ser la variable dependiente que depende de x, que es la otra variable involucrada. Entonces y, nos fijamos en y, el orden
Entonces vemos que es 1 porque aquí está la primera derivada y la linealidad. En este caso, este está multiplicando por un número, no tiene problema. Aquí y sí puede multiplicar por x o por un número, no tiene problema, o sea que linealidad sí. En este otro ejemplo tenemos Euler a la 2x, y segunda, o sea que y es la variable dependiente de x. Entonces veámonos el orden, sería 2 por la segunda derivada que aparece y la linealidad. Veamos qué pasa. Y segunda está multiplicando por Euler a la 2x, no tiene problema. Y prima multiplica por Euler a la x, no tiene problema, o sea que linealidad sí. Bueno, veamos ahora qué es la solución de una ecuación diferencial. Dice, una función definida en un intervalo con n derivadas continuas que al ser reemplazada, entonces la idea es que vamos a reemplazar en la ecuación diferencial y reduzca la ecuación a una identidad. Si obtenemos una identidad es que dé igual expresión en la parte izquierda y en la parte derecha, se dice que es solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos aquí esta ecuación diferencial, tenemos la solución que se propone, entonces vamos a verificar si es solución o no. Como en mi ecuación diferencial aparece la segunda derivada y aparece la primera derivada, entonces tengo que obtener eso. Entonces, primera derivada, 3x cuadrado, y segunda derivada, 6x. Ahora reemplazo. Voy a reemplazar voy a reemplazar y' y voy a reemplazar y segunda. Entonces quedaría x al cuadrado por la segunda derivada que es 6x menos 4x por la primera derivada que es 3x al cuadrado más 6 por y que es x al cubo igual a 0. Haciendo este producto me daría 6x al cubo menos, haciendo este producto me da 12x al cubo más 6x al cubo igual a 0. Y operando son términos semejantes, 6x al cubo más 6x al cubo me da 12 menos 12, 0 igual a 0. Por lo tanto, sí es solución. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo este ejemplo. Tengo esta ecuación diferencial y me proponen esta solución. Entonces en la ecuación diferencial interviene la segunda derivada y la primera derivada. Entonces vamos a obtener la primera derivada que es de x de t. Entonces sería Euler a la 3t por la derivada interna que es 3. O sea que me quedaría 3 Euler a la 3t. La segunda derivada. Entonces la segunda derivada con respecto al tiempo sería, voy a derivar mi último resultado, o sea que voy a derivar este. Entonces me queda, la derivada sería 3 Euler a la 3t por la derivada interna que es 3. Esto me daría 9 Euler a la 3t. Bueno, esta es mi segunda derivada. Vamos a reemplazar, entonces reemplazo. Entonces me queda la segunda derivada, o sea, 9 Euler a la 3t menos 2 por la primera derivada que es 3 Euler a la 3t más x que es Euler a la 3t igual a 4 Euler a la t. Aquí tendríamos, voy a bajarlo igual, 9 Euler a la 3t menos, este producto me da 6 Euler a la 3t más Euler a la 3t igual a 4 Euler elevado a la t. Operando esto me da 9 menos 6 me da 3 más 1 me da 4 Euler a la 3t
igual a 4 Euler a la t. Bueno, se parecen pero no son iguales, por lo tanto no es solución de la ecuación diferencial. Solamente es solución cuando da exactamente igual. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo se da la ecuación diferencial x por su derivada igual a y menos x, y la solución tiene una constante c, un número real, ¿sí? Entonces en ese caso se dice que si fuese solución, aquí tendríamos una familia de soluciones. Vamos a verificar a ver cómo va. Entonces necesitamos la derivada, entonces vamos a derivar de y de x. Sería, esto es el producto. Entonces tenemos un término y tenemos dos términos multiplicando. Lo vamos a derivar como producto. La derivada del primero, que es 1 por el segundo término sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces la derivada de c es 0, porque recordemos que este es un número real y la derivada de un número real es 0. Entonces la derivada de esto es 0 menos, entonces por menos, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Arreglemos un poco esto, entonces me quedaría 1, aquí siendo distributiva me da lo mismo, c menos logaritmo de x, más, cuando yo multiplico acá, se cancela esta x con esta x, o sea que me daría menos 1. Esa sería mi derivada. Vamos a reemplazar. Entonces quedaría x por la derivada, o sea, c menos logaritmo natural de x menos 1 igual a y, pero y es la expresión original, o sea, x por c menos logaritmo natural de x menos x. Voy a hacer aquí una línea que me separe para no confundir esto hasta aquí. Ok. Entonces voy a hacer operaciones a ver si la expresión me da igual a ambos lados. Aquí hago distributiva y me quedaría xc menos x logaritmo natural de x menos x igual. Aquí voy a hacer distributiva y me quedaría xc menos x logaritmo natural de x menos x. Bueno, podemos ver que la expresión de la izquierda quedó igual a la derecha, por lo tanto, sí es solución. Entonces, muchas veces nos encontramos con que esta solución tiene alguna constante general, ¿sí? Como es esta constante, y también puede ser solución en esos casos.